Dios te bendiga y Dios te guarde. Bienvenido a esta cápsula de poder y de fe en esta hermosa mañana que nuestro Dios nos ha regalado. El día de hoy quiero ministrar nuestras vidas bajo un tema que debe ser el inicio de nuestra semana. Quizás está pensando que voy a tratar cualquier tema sobre profundidades divinas, pero no, quiero tratarte un tema muy importante para la iglesia. Y es bajo el tema La división trae caída. El texto base que vamos a leer está en Lucas capítulo 11, precisamente a la altura del verso 17. Y dice en el nombre de Jesús: Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Bendito sea el Señor Jesucristo. El contexto de esta historia estamos claramente viendo allí cuando Jesús expulsa a un demonio. Y los fariseos automáticamente se levantan con sus pensamientos siempre religiosos, diciendo: por el dedo de Belcebú echa fuera a los demonios. Ellos no podían decir que era mentira que Jesús estaba echando fuera a los demonios, porque ciertamente había una expulsión de demonios, habían sanidades manifiestas allí, habían señales y prodigios que estaban siguiendo a Jesús. Ellos no podían descartar esta realidad, esta verdad. Así que decidieron decir que esto que él estaba realizando no lo hacía por el poder de Dios sobre su vida, sino por el poder de Satanás sobre su vida, por el espíritu del diablo, por Belcebú, según dicen los mismos fariseos. Ahora bien, no quiero enfocarme tanto en esta parte, sino más bien en la parte que sigue, donde Jesús mismo les dice que un reino dividido en sí mismo o entre sí mismo es asolado. Cuando hay división en los reinos, no importa qué tan grande sea el reino, qué tan fuerte sea, si hay división en él, ciertamente es un reino débil. ¿Por qué? Porque una parte tendrá una decisión y otra parte tomará otra decisión. Cuando hay decisiones contrarias dentro de un reino, ciertamente que lo que les queda a aquellos es ser asolados y posteriormente ser derrotados. Es imposible que un reino se mantenga de pie si no hay una coinonía de pensamiento, si no hay un mismo pensamiento, si no hay una misma dirección. Lo mismo dice el Señor Jesucristo, asegurando aquello que ha afirmado anteriormente. Dice: y una casa dividida contra sí misma cae. Él está hablando allí, dando a entender que ciertamente Satanás no puede estar dividido. Si él estuviera echando fuera los demonios por el dedo de Satanás, entonces estaría dividido el reino, porque los demonios están saliendo en ese momento. Y esto lo quiero traer a colación en esta hora precisamente para hablarte a ti líder, a ti que estás en una iglesia, a ti que estás formando parte de una casa espiritual, o a ti que estás formando parte de una familia o parte de un negocio, porque esto es aplicable a toda la parte de nuestras vidas. Pero yo quiero enfocarme en la parte espiritual, que es la que me corresponde como pastor. Y quiero decirte algo a ti que eres hijo de una iglesia, que eres miembro de una iglesia, que eres visitante de una iglesia. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos pensar todos, o somos, mejor dicho, somos parte todos de un mismo cuerpo. Que aunque tú seas oreja, aunque seas diente, aunque seas nariz, aunque sea ojos, aunque sea pies, aunque seas manos, ciertamente formas parte de un mismo cuerpo, y en ese cuerpo hay una cabeza que dirige ese lugar. En el caso nuestro es Jesucristo, luego está el pastor dirigido por Cristo, y luego la iglesia dirigida por ese pastor y el cuerpo de liderazgo. La palabra de Dios nos enseña que si no hay un mismo pensamiento, posteriormente en el futuro la iglesia pudiera caer o podría caer. ¿Por qué? Porque no hay una cohesión de pensamiento. Por eso en la visión ministerial que tenemos como pastor es la misma: llevar a la iglesia a caminar como un solo cuerpo en santidad y amor, con el único propósito de darle la gloria a Dios y alcanzar al perdido. Esa es la visión de nuestra iglesia. Ese es el deseo del Espíritu Santo para nuestra congregación, y es el deseo de llevarte precisamente a ti a caminar en santidad y amor como un solo cuerpo. Quiero que entiendas que cuando eres parte de una iglesia, eres parte del cuerpo de Cristo, y tu pensamiento debe estar alineado al pensamiento del Espíritu de Dios sobre la cabeza, sobre el ángel de esa iglesia. Tienes que pensar como parte del cuerpo, integrarte como parte del cuerpo y empezar a caminar con el cuerpo para que el cuerpo avance de manera uniforme y no haya que estar arrastrando un pie o arrastrando una mano o arrastrando otra parte del cuerpo. Lo mismo pasa en la familia. Cuando tú no te integras en la familia, hay que estar arrastrando a un hermano, a un hijo, a un papá, a una mamá que está desinteresado y que no está haciendo su parte o su labor dentro de la casa. Es necesario que entiendas que cuando formamos parte de un cuerpo, cuando formamos parte de una unidad, tenemos que comportarnos como parte de la misma y enfocarnos en empujar todos juntos hacia la meta que nos hemos trazado para alcanzar aquellos propósitos que tenemos determinado alcanzar. Una casa dividida entre sí misma está posteriormente decidida a su caída. ¿Por qué? Porque no hay cohesión de pensamiento. Y en esta mañana yo quiero simple y llanamente declarar en fe que ya no habrá más en ti ese pensamiento de división, ese pensamiento ese pensamiento propio de hacer lo que yo quiera, lo que yo entienda. Cuando estás dentro de una unidad, tienes que pensar como la unidad.
Por eso aquellos que son parte del ejército saben claramente que cuando son parte de una unidad, si no piensan como la unidad, lamentablemente si van a la guerra van a terminar fracasados, van a terminar exterminados, porque se comportarán de manera diferente cada uno y no habrá una cohesión y no habrá una cabeza que lidere, tampoco habrá soldados que sigan dirigidos por un comandante, por un sargento, por un teniente, lo que sea que esté dirigiendo. Y es lo mismo que pasa en la iglesia. Si la iglesia no entiende que hay un pastor que dirige, que hay un pastor que guía a la iglesia y que ese pastor está dirigido por el Espíritu de Dios, entonces jamás tampoco habrá cohesión y el enemigo podrá infiltrarse allí claramente y destruir la obra de Dios. ¿Por qué? Porque usted fue una piedra de tropiezo o porque usted fue una fisura dentro de ese gran engranaje del equipo de la iglesia o del grupo de la iglesia. Así que quiero invitarte a que tomes esta reflexión y la apliques a tu vida, a tu familia, a tu persona, a tu empresa, a tu iglesia, específicamente a tu iglesia. Si no piensas como una unidad en tu iglesia, si no piensas conforme a la visión espiritual del pastor o del grupo espiritual que está dirigiendo la iglesia, vas a hacer esa fisura, esa pequeña fisura por donde el enemigo va a entrar y va a destruir la obra del Señor. Y yo creo que no quisieras tú estar cargando esa culpabilidad de ser el agujero por donde Satanás entró y destruyó la obra del Señor. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde, y recuerda que cuando hay fisuras, cuando hay desgastes, cuando hay grietas cuando hay división en la estructura, pues claramente la caída es aquello que le espera. Pero en esta mañana yo quiero creer en el nombre de Jesús que tú vas a enmendar tu caminar, que tú vas a enmendar tu pensamiento, y que esa grieta que has abierto en tu vida, o que has abierto en tu familia, que has abierto en tu empresa, que has abierto en tu trabajo, que has abierto en tu iglesia, la vas a enmendar y vas a sellar esa grieta para que la empresa, la familia, la iglesia y tu negocio no se vayan a la quiebra, no se vayan al desorden o no caigan en pecado los hijos de tu casa espiritual, porque tú dejaste una puerta abierta, porque no estuviste de acuerdo con un pensamiento que el líder expresó. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde, y recuerda que la división trae la caída. Shalom.